El Machete apostó su rancho en un caballo cojo. Segundos después callaron a todos. Yo obtuve transcripts, 14 victorias, 0 derrotas. Ese era el Machete, y fue exactamente ese caballo en el que Tino Cárdenas apostó el rancho de su familia. No porque quisiera, porque no le quedaba otra. Pero lo que nadie en Suazua sabía entonces, entre las cientos de personas que llenaron los carriles, era que 3 días antes el Machete había llegado cojo y la apuesta ya estaba hecha. Tino no durmió, no comió. Pasó esas 3 noches en el corral con las manos encima de esa pata, rezando para que el músculo respondiera. Porque no era solo dinero lo que estaba en juego. Era el rancho, era el apellido, era todo lo que su padre le había dejado. Ese día, cuando el Machete arrancó desde el cajón y el polvo se levantó como tormenta, Tino no gritó, solo cerró los ojos. Lo que pasó en esos carriles, nadie en Suazua lo olvidó jamás. ¿Estás escuchando el canal Caballón Cronista? Antes de empezar, cuéntame de dónde me oyes y de like al video. Suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar. Todo empezó 5 años antes de esa carrera en Suazua. Tino Cárdenas no era rico. Tenía un rancho modesto en las afueras del pueblo, unas cuantas hectáreas donde criaba ganado cuando la lluvia cooperaba y la tierra daba. Su esposa, Lupita, llevaba las cuentas con lápiz gastado y papel reciclado, y sus 2 hijos, Toño y Carlitos, ya sabían que pedir dinero para dulces era pedirle a la Virgen que lloviera en agosto. Pero Tino tenía algo que el dinero no compra: ojo para los caballos. Su padre se lo había enseñado antes de morir. Mira las patas, mi hijo. Mira los ojos. Un caballo que no te mira los ojos no confía en ti, y un caballo que no confía no corre. Así que, cuando don Memo Garza, dueño de la cuadra Santa Rosa, le avisó que tenía un potro seino en venta, uno que nadie quería porque era demasiado flaco, demasiado nervioso, demasiado oscuro, Tino fue a verlo. Era febrero, el frío pegaba duro en las madrugadas y el potro estaba en un corral apartado, temblando no de frío, sino de pura energía contenida. Tino se acercó despacio. El animal lo miró directo a los ojos, no con miedo, con hambre. Hambre de moverse, de correr, de demostrar algo que todavía no sabía qué era. ¿Cuánto?, preguntó Tino. Don Memo se rascó la barba. 3,000 pesos. Pero te digo de una vez, Tino, ese potro no sirve para trabajo de rancho. Es puro nervio. O lo entrenas para carrera o no más va a darte dolores de cabeza. Tino no tenía 3,000 pesos, pero tenía una vaca preñada que valía eso y un poco más. Esa noche en la mesa, Lupita lo miró con esos ojos que ya sabían lo que venía. Tino, no, Lupita, ese potro tiene algo. Algo tiene, nos va a dar de comer. Nos va a apagar la luz. Tino no dijo nada, solo se puso el sombrero, el mismo que su padre le había dejado, de fieltro café con una banda de cuero, y salió al portal. Lupita lo siguió. Si lo compras, dijo ella con voz firme, pero cansada, más te vale que ese caballo sea lo que tú dices, porque si no, Tino, voy a vender yo misma a ese animal y voy a recuperar mi vaca. Tino asintió. 2 días después, el potro seino estaba en su corral. Le puso el Machete, no por violencia, sino porque lo vio moverse con esa precisión que tienen las herramientas bien afiladas. Cortaba el viento, cortaba la distancia, cortaba el tiempo. Los primeros meses fueron duros. Tino entrenaba al potro cada madrugada en el carril improvisado detrás del rancho, 200 metros de tierra apisonada, donde antes su padre había corrido yeguas. El Machete era rápido, pero era necio. No le gustaba la rienda, no le gustaba que lo jalaran. Solo quería una cosa: ir adelante. Ese caballo te va a tirar algún día, le dijo el compadre Rogelio, viéndolo entrenar una mañana de marzo. Rogelio tenía un rancho vecino y venía seguido a tomar café con Tino antes de que saliera el sol. No me va a tirar, respondió Tino limpiando el sudor de la frente. No se está aprendiendo que yo también quiero ir adelante. Para junio, el Machete ya corría los 200 metros en menos de 12 segundos. Tino lo cronometraba con el reloj de mano que le había regalado su suegro. No era profesional, pero era suficiente para saber que lo que tenía entre manos no era cualquier cuaco. ¿Necesitas un jinete?, le dijo don Memo una tarde cuando Tino llevó al Machete a la cuadra Santa Rosa para que el veterinario lo revisara. Tú ya estás viejo para montarlo en carrera. Tino tenía 43 años. No era viejo, pero tampoco era el chamaco flaco que había corrido caballos en su juventud. Necesitaba a alguien ligero, valiente, que entendiera que un caballo como el Machete no se doma, se acompañaba. Ahí fue donde conoció a Beto Maldonado. Le decían el flaco. Tenía 23 años, pesaba 50 kilogramos mojado y había montado caballos desde que aprendió a caminar. Trabajaba en un rancho cerca de pesquería y corría carreras los fines de semana por pura pasión, porque el dinero que pagaban apenas alcanzaba para la gasolina de regreso. Don Tino, le dijo Beto la primera vez que se conocieron, si usted me deja montar a ese zaino,
Le prometo que lo voy a cuidar como si fuera mío. Tino lo miró de arriba a abajo. El muchacho era delgado, nervioso, pero tenía los ojos claros, los ojos de alguien que no le tiene miedo a la velocidad. ¿Sabes lo que significa perder? Sí, señor. Por eso no pierdo. Tino sonrió. Entonces móntalo, pero si le haces daño, no vuelves a montarlo. La primera vez que Beto montó el Machete fue como ver a dos viejos amigos reencontrarse. El caballo no peleó. No se espantó, nomás esperó la señal y cuando Beto le aflojó la rienda, salió disparado como ciel. Chingao, murmuró Rogelio, viéndolos desaparecer en una nube de polvo. Ese caballo sí vuela. Tino no dijo nada, pero por primera vez en meses permitió que una sonrisa le cruzara la cara. La primera carrera fue en Pesquería un domingo de septiembre. Era una carrera menor de esas que se arman entre rancheros para pasar el rato. La apuesta era de 500 pesos por cabeza. Tino apostó 200, todo lo que tenía ahorrado, debajo del colchón. Lupita no fue. Se quedó en casa rezando el rosario porque presentía que esto era solo el principio de algo que no iba a poder detener. El rival era un alzán gordo que pertenecía a un ganadero de Apodaca, el Jerero Tamayo. El Jerero era buena gente de esos que pierden con dignidad y ganan sin presumir, pero ese día no iba a ganar. Cuando se abrieron las puertas, el Machete arrancó como rayo. Beto ni siquiera tuvo que azuzarlo. El caballo solo sabía una dirección. Adelante cruzó la meta 2 cuerpos delante del alazán. La gente aplaudió. Algunos silbaron. Tino cobró sus 200 pesos de ganancia y le dio la mitad a Beto. La próxima será más grande, le dijo. Beto asintió. Sí, señor. Este caballo puede con lo que venga. Esa noche Tino llegó a casa con el dinero en la mano. Lupita lo contó en silencio y lo guardó en el frasco donde guardaban los ahorros. Ganó, dijo Tino. Ya sé, respondió ella sin mirarlo. Rogelio vino a avisarme. Lupita, te lo dije, ese caballo tiene algo. Ella lo miró entonces, con esa mezcla de cariño y preocupación que solo las esposas que conocen bien a sus hombres pueden tener. Sí, Tino, tiene algo, y espero que no nos cueste todo. Pero Tino ya no escuchaba porque en su cabeza ya estaba planeando la siguiente carrera, la siguiente apuesta, el siguiente triunfo. Así comenzó la leyenda del Machete con 200 pesos. Un caballo seino retinto y un hombre que creyó cuando nadie más lo hacía. Y créeme, compadre, esto apenas empieza. La segunda carrera fue un mes después en Apodaca. Esta vez la apuesta subió a 1,000 pesos. El rival era un caballo más serio, un tordillo, que había ganado 3 carreras seguidas y pertenecía a don Silvestre, un ganadero que presumía más de lo que debería. Tino vendió 2 becerros para entrar a la apuesta. Lupita no dijo nada cuando vio el dinero desaparecer, pero sus ojos hablaban por ella. El Machete ganó por cuerpo y medio, fácil, como si estuviera paseando. La tercera carrera fue en Suazua, en el carril nuevo que habían abierto cerca de la carretera. Ahí las cosas empezaron a ponerse serias. La apuesta era de 3,000 pesos y el rival era un caballo traído de Laredo, un bayo con fama de nunca haber perdido en distancias cortas. Ese caballo es bueno, le advirtió don Memo a Tino la noche antes de la carrera. Estaban sentados en la cuadra Santa Rosa tomando café, mientras el Machete descansaba en su corral. Su dueño es gente del otro lado. Traen dinero y traen orgullo. Tino asintió. El Machete también trae orgullo. Don Memo lo miró largo rato. Era un hombre de 60 años, con el pelo blanco y las manos llenas de cicatrices de toda una vida trabajando con caballos. Había visto ascensos y caídas. Sabía que el camino de las carreras estaba pavimentado con esperanzas rotas y bolsillos vacíos. Tino, escúchame bien. Todo lo que sube baja. No hay caballo invencible. No hay racha eterna. Ya sé, don Memo, de verdad, porque de aquí veo a un hombre que está apostando más de lo que tiene. Tino tomó un trago de café y miró hacia el corral, donde el Machete dormitaba de pie con una pata trasera relajada. El animal parecía en paz, ajeno a las preocupaciones humanas. Don Memo, con todo respeto, ese caballo no es como los demás. Usted lo ha visto correr. No solo es rápido, tiene algo más. Tiene hambre. Todos tienen hambre hasta que se topan con quien les quite el apetito. Pero Tino no cambió de opinión. Al día siguiente, con el sol pegando duro sobre el carril de Suazua y más de 300 personas amontonadas alrededor de la pista, el Machete y el Valle de Laredo se enfrentaron. Beto montó con su cara seria de siempre. Tenía las riendas flojas como le gustaba al Machete. El caballo de Laredo era más grande, con músculos marcados y un jinete profesional que traía ropa de carreras de verdad, no como Beto, que corría con jeans y una camisa vieja. Las puertas se abrieron, el Machete salió como bala, el Velau también. Fueron parejos los primeros 100 metros.
La gente gritaba. Tino apretaba el sombrero entre las manos. El polvo volaba tan denso que casi no se veía. Pero en los últimos 50 metros, el machete encontró algo más, una marcha extra, un filo escondido, y adelantó. No mucho, medio cuerpo, pero adelantó. Cuando cruzaron la meta, el grito de la gente fue tan fuerte que asustó a las gallinas del rancho vecino. Tino cobró 3,000 pesos, le dio 500 a Beto y otros 500 a Don Memo por cuidar al caballo. 3 victorias, dijo Rogelio esa noche, celebrando con carne asada en el rancho de Tino. El machete va en serio. Va en serio, repitió Tino. Pero había algo en su voz que Lupita reconoció. No era felicidad, era obsesión. La cuarta carrera fue 2 semanas después, luego vino la quinta, después la sexta. El machete no perdía. Cada vez que salía al carril, adelante llegaba. La gente empezó a conocerlo. Los domingos, cuando había carreras, la raza preguntaba, ¿va a correr el zaino de Tino Cárdenas? Para la séptima victoria, el machete ya no era solo un caballo. Era un fenómeno. Los rivales llegaban con sus mejores animales, con sus jinetes más experimentados, con apuestas cada vez más altas, y el machete los barría a todos. Tino ganaba dinero, compraba ganado, mejoró el techo del rancho, compró botas nuevas para los muchachos, pero no paraba de apostar. No podía porque cada vez que veía el machete correr, veía algo más grande que él mismo. Veía inmortalidad. Fue después de la octava victoria cuando apareció Don Chuy Salazar. Don Chuy era dueño de una ganadería grande en Apodaca. Tenía tierras, camionetas nuevas y caballos finos que compraba en subastas de Laredo y San Antonio. Era de esos hombres que no soportan perder, especialmente contra rancheros modestos como Tino. Se acercó a Tino después de una carrera en pesquería, donde el machete había ganado por 3 cuerpos contra un lan que Don Chuy había traído desde Tamaulipas, Cárdenas. Dijo Don Chuy con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ese caballo tuyo es bueno. Gracias, Don Chuy. Te doy 30,000 pesos por él ahorita. Efectivo. Tino se quedó callado. 30,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era dinero para arreglar el rancho completo, para comprar más ganado, para darle a Lupita esa tranquilidad que ella merecía. No está en venta, respondió Tino. Don Cuy frunció el ceño. 40,000 no está en venta. Todos tienen un precio, Cárdenas. Tino lo miró directo a los ojos. Yo no. Don Chuy se fue sin decir más, pero Tino sabía que eso no había terminado. Los hombres como Cuy Salazar no aceptaban un no, especialmente cuando su orgullo estaba lastimado. Esa noche, Lupita le preguntó si era cierto que le habían ofrecido 40,000 pesos por el machete. Es cierto. Y dijiste que no. Dije que no. Lupita se sentó en la cama con las manos en el regazo. Tino, eso es mucho dinero. Ya sé, podríamos pagar todas las deudas. Podríamos vivir tranquilos. Tino se quitó el sombrero y lo colgó en el clavo de siempre. Lupita, ese caballo no es solo dinero, es algo más. Es como si Dios me hubiera dado una oportunidad de ser algo más grande de lo que soy. Pero tú ya eres grande, Tino. Eres buen esposo, buen padre, buen hombre. No es lo mismo. Lupita suspiró. Conocía esa mirada. La había visto antes, cuando Tino se empecinaba en algo. No había manera de hacerlo cambiar de opinión. Está bien, dijo ella finalmente, pero prométeme algo. Prométeme que cuando llegue el día en que ese caballo pierda, no vas a perder la cabeza. Prométeme que vas a aceptarlo. Tino la abrazó. Te lo prometo. Era una mentira. Los dos lo sabían. Pero a veces las mentiras son el pegamento que mantiene unidas a las familias. La novena victoria fue en Apodaca otra vez, la 10ª en Laredo. Para entonces el machete llevaba la cuenta como una marca de fuego en el alma de Tino. 10 victorias seguidas. 10 veces que el zaino retinto había demostrado que no había rival que pudiera quitarle la costumbre de ganar. Beto ya no cobraba por montar. Don Tino, montar al machete es mi pago. No necesito más. El compadre Rogelio le prestaba dinero cuando las apuestas eran demasiado altas. Después me pagas, compadre. Yo sé que ese caballo no falla. Y don Memo, cada vez que Tino llevaba al machete a descansar en la cuadra Santa Rosa, le decía lo mismo. 10 carreras, Tino, eso es mucho, pero recuerda todo lo que sube. Ya sé, don Memo, ya sé. Pero en el fondo Tino no sabía nada, porque cuando tienes un caballo que parece invencible, cuando la gente grita tu nombre en los carriles, cuando tus hijos te ven como un héroe y tu esposa, aunque preocupada, no puede negar que las cosas están mejor que nunca, es fácil olvidar que la gravedad existe. Es fácil olvidar que todo lo que sube eventualmente tiene que bajar. Pero ese día todavía no llegaba, y mientras llegaba, el machete seguía corriendo, seguía ganando, seguía escribiendo su leyenda en el polvo caliente de Nuevo León. Adelante llegaba siempre, como si no supiera hacer otra cosa. 11 victorias, 12. 13 los números dejaron de ser números y se convirtieron en algo más,
en leyenda, en mito. En esa cosa que la gente cuenta en las cantinas cuando el mezcal afloja la lengua y los recuerdos brillan más de lo que fueron para la carrera 11. Tino apostó el terreno de la cosecha, 3 hectáreas de tierra que su padre le había dejado, donde sembraba maíz cuando el temporal cooperaba. Lupita lloró esa noche. No le gritó, solo lloró en silencio mientras lavaba los platos con las manos temblando bajo el agua fría. Es la última vez, le dijo Tino. Te lo juro, Lupita, después de esta paro. Ella no respondió porque las promesas de los apostadores son como el agua en el desierto, se evaporan antes de llegar al suelo. El machete ganó por 2 cuerpos. Tino recuperó el terreno y ganó 5,000 pesos extra. Con ese dinero compró 2 vacas más y arregló la cerca que llevaba años rota. Pero no paró, no podía. La carrera 12 fue contra un caballo que Don Chuy Salazar trajo desde Tamaulipas, un tordillo grande con pecho de barril y patas que parecían troncos de mezquite. Don Chuy había pagado 20,000 pesos por ese animal solo para derrotar a El Machete, solo para callar a Tino Cárdenas. Ese caballo es una máquina, le advirtió Beto a Tino el día antes de la carrera. Vi sus entrenamientos. Es pura potencia. El Machete es velocidad, respondió Tino. La velocidad siempre le gana a la potencia. La carrera fue en Suazua un domingo de noviembre con el viento norte pegando duro. Había más de 500 personas alrededor del carril. Vinieron de Apodaca, de Pesquería, de García hasta de Monterrey porque todos querían ver si era cierto, si ese Seino retinto de verdad no podía ser derrotado. Las apuestas llegaron a 15,000 pesos. Tino puso 10,000, todo lo que tenía ahorrado, y 3,000 que le prestó el compadre Rogelio. Si perdía, se quedaba en ceros, peor que ceros, en deuda. Lupita no fue a la carrera. Se quedó en casa con los muchachos rezando. Toño y Carlitos querían ir, pero ella no los dejó. Si su papá pierde, les dijo, no quiero que lo vean así. Las puertas se abrieron. El tordillo salió como tren de carga. El machete salió como relámpago. Fueron parejos los primeros 100 metros. El polvo subía tan alto que parecía humo de incendio. La gente gritaba tan fuerte que los perros del pueblo empezaron a ladrar. A los 150 metros, el tordillo empezó a cansarse. Era pura potencia, sí, pero la potencia pesa. El machete, en cambio, parecía hacerse más ligero mientras corría, como si el viento lo ayudara, como si el polvo lo empujara. Cruzó la meta medio cuerpo adelante. Don Chuy tiró el sombrero al suelo. Tino cobró 15,000 pesos y abrazó a Beto tan fuerte que el muchacho casi no podía respirar. Esa noche hubo carne asada en el rancho con cerveza fría y música de los Invasores de Nuevo León sonando en la radio. Una victorias, dijo Rogelio levantando su cerveza. Este caballo ya es historia. Todavía no, respondió Tino, pero con una sonrisa que no le cabía en la cara. Después de esa victoria, Don Chuy intentó comprar al machete otra vez. Esta vez ofreció 60,000 pesos. Tino ni siquiera respondió, solo se dio la vuelta y se fue. Esa noche, Don Chuy le dijo a sus capataces, encuentren un caballo que le gane a ese maldito Seino, no me importa cuánto cueste. La carrera 13 fue donde todo casi se desmorona. Fue en Pesquería, en marzo, cuando el calor ya empezaba a pegar duro y el aire olía a tierra seca y a creosota. El rival era un caballo alzán, rápido pero sin nombre, que pertenecía a un ganadero de Doctor González. La apuesta era moderada, solo 5,000 pesos. Tino pensó que sería fácil una carrera más para añadir al conteo. Nada de qué preocuparse. Pero 3 días antes de la carrera, el machete amaneció cojo. Beto lo notó primero cuando lo sacó a entrenar. El caballo caminaba raro, favoreciendo la pata trasera izquierda. Tino lo revisó personalmente. Había una inflamación pequeña en el corjón. Nada grave, pero suficiente para afectar la carrera. Tenemos que cancelar, dijo Beto. No podemos, respondió Tino. Don Tino, el caballo está lastimado. Es solo una inflamación. Con 3 días de descanso y hielo, va a estar bien. Beto lo miró con esos ojos jóvenes que todavía creían en hacer las cosas bien. Señor, si corre así puede lastimarse peor. Puede quedar inválido. Tino se quitó el sombrero y lo apretó entre las manos. Sabía que Beto tenía razón. Sabía que lo correcto era cancelar, pero ya había hecho la apuesta, ya había comprometido el dinero. Y cancelar significaba perder por default, significaba devolver el dinero que no tenía, significaba quedar como cobarde. ¿Va a correr?, dijo finalmente. Beto no respondió, solo asintió, pero algo cambió en su mirada. Por primera vez, desde que había empezado a montar al machete, Beto tuvo miedo, no de perder, sino de lo que podría pasarle al caballo. Los 3 días pasaron lentos. Tino le puso hielo al machete cada 6 horas. Le dio medicina que Don Memo le consiguió. Le rezó a todos los santos que conocía. Lupita, cuando se enteró, dejó de hablarle. Si ese caballo queda lisiado por tu culpa, le dijo antes de irse a dormir. Nunca te lo voy a perdonar. Llegó el domingo.
El machete todavía cojeaba un poco, pero menos. Tino decidió que era suficiente. Beto montó con el corazón en la garganta. Las puertas se abrieron. El machete salió más lento de lo normal. El alzán tomó ventaja inmediata. La gente murmuró. Algunos que habían apostado por el machete empezaron a maldecir, pero a los 100 metros el machete encontró su ritmo. Pata coja o no, ese caballo solo sabía una dirección. Empezó a alcanzar al alazán. Poco a poco, centímetro a centímetro, el polvo volaba, los gritos subían. Tino apretaba el sombrero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cruzaron la meta casi juntos, tan juntos que hasta los veedores tuvieron que discutir. Pero después de 5 minutos de debate, declararon ganadora el machete. Por una nariz, literalmente. El hocico del zaino había cruzado medio segundo antes. Tino cobró los 5,000 pesos, pero no hubo celebración. Beto bajó del caballo y lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Perdón, compa», le susurró al oído del animal. «Perdón por hacerte correr así». Esa noche Tino se sentó en el portal de su casa con una cerveza que no se tomó. Rogelio vino a visitarlo. «Casi lo pierdes», le dijo el compadre. «Ya sé, Tino, ese caballo ya te dio 13 victorias, ya te dio dinero, fama, todo. ¿No es suficiente? ¿No es?» Tino miró al horizonte, donde el sol se estaba poniendo, detrás de las lomas. «Una más», dijo, «una carrera más y paro». Rogelio suspiró. «Eso fue lo que dijiste, después de la carrera 11. Esta vez es diferente. Siempre es diferente». Rogelio se fue sin terminar su cerveza y Tino se quedó ahí, solo con el sonido de los grillos y el peso de una pregunta que no podía responder. ¿Cuándo es suficiente? En la cuadra Santa Rosa, don Memo revisó la pata del machete. La inflamación había empeorado un poco, pero nada que un par de semanas de descanso no pudiera arreglar. «Tino», le dijo don Memo con voz seria, «este caballo necesita descansar». «Ya sé». «No, no sabes. Ese caballo te ha dado 13 victorias porque confía en ti. Porque cree que tú lo cuidas. Pero si sigues así, vas a romper esa confianza. Y cuando un caballo pierde la confianza en su dueño, nunca la recupera». Tino asintió. «Le voy a dar descanso». «¿Cuánto?» «1 mes, necesita 3. Don Memo». «No tengo 3 meses». «¿Por qué? ¿Por las apuestas?» «Por el orgullo», Tino no respondió, porque la respuesta era sí. Por las apuestas, por el orgullo, por esa necesidad de seguir siendo el hombre del caballo invencible. Por ese miedo de que si paraba, si descansaba, alguien más tomaría su lugar. «1 mes», repitió Tino, «después corre la 14. Don Memo negó con la cabeza. «Está bien, Tino, pero recuerda lo que te dije desde el principio. Todo lo que sube baja, y mientras más alto subes, más duro caes». Tino se llevó al machete de regreso al rancho. El caballo caminaba mejor, pero todavía cojeaba un poco. Esa noche, Tino se quedó en el corral, viendo al zaino retinto descansar. «Una más», le dijo al caballo. «Dame una más y después descansas todo lo que quieras». El machete lo miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender más de lo que debían. Y Tino quiso creer que el caballo estaba de acuerdo porque la verdad que Tino no quería aceptar era que ya no corría por dinero. Corría porque no sabía cómo parar, corría porque la leyenda se había vuelto más grande que él y detenerse significaba aceptar que era solo un hombre, un ranchero modesto con suerte, nada más. Y Tino Cárdenas no estaba listo para ser solo un hombre. Todavía no. 1 mes después, el machete estaba listo. La cojera había desaparecido. El caballo comía bien, entrenaba bien, y esa mirada de hambre había regresado a sus ojos. Tin no lo sabía porque pasaba horas en el corral simplemente mirándolo. Como si el Sao fuera un milagro que podía desaparecer si dejaba de ponerle atención. La carrera 14 se anunció para un domingo de abril en Suazua. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Don Cuy Salazar había conseguido lo que buscaba, un caballo importado de Texas. Un pinto con papeles de la American Quarter Horse Association con línea de sangre de campeones. Entrenado en pistas profesionales de Laredo. Decían el relámpago. Y si los rumores eran ciertos, ese caballo había ganado 12 carreras en Texas sin sudar. «Tino, ese caballo es en serio», le advirtió don Memo cuando se enteró de la carrera. «No es como los otros. Ese animal trae pedigrí. El machete también trae pedigrí. El pedigrí del que no pierde. El orgullo no gana carreras, compadre». Pero Tino ya había tomado la decisión. Don Chuy había puesto la apuesta en 20,000 pesos. Era una cantidad obscena, una cantidad que ningún ranchero sensato debería aceptar. Pero Tino no era sensato, no en ese momento. El problema era que Tino no tenía 20,000 pesos. Tenía 7,000 ahorrados. Le pidió 5,000 prestados a Rogelio y los otros 8,000 los consiguió haciendo algo que le revolvió el estómago. Empeñó las escrituras del rancho. Lupita se enteró una semana antes de la carrera. Estaba cocinando frijoles cuando Toño, el hijo mayor, le mencionó sin querer que su papá había ido al banco con unos papeles. Esa noche, cuando Tino llegó a casa, Lupita lo estaba esperando en la puerta. Tenía los brazos cruzados y esa mirada que Tino había aprendido a temer más que a cualquier caballo salvaje.
¿Es cierto?, preguntó ella. ¿Qué cosa? No te hagas. ¿Empeñaste el rancho? Tino se quitó el sombrero despacio. Es solo un préstamo, Lupita, con garantía. Cuando gane lo pago y recuperamos las escrituras. Y si pierdes, no voy a perder. Eso es lo que siempre dices, gritó ella, y era la primera vez en años que Tino la escuchaba gritar así. Siempre dices que no vas a perder, pero ¿qué pasa el día que pierdas, Tino? ¿Qué pasa entonces? ¿Nos vamos a vivir debajo del puente? Lupita, no me digas Lupita, este es nuestro hogar. Es el hogar de nuestros hijos. Es lo único que tenemos. Y lo estás poniendo todo en un caballo. En un animal que puede tropezar, que puede cansarse, que puede tener un mal día. Tino intentó abrazarla, pero ella se apartó. Si pierdes ese rancho, dijo ella con voz quebrada, no sé si voy a poder perdonarte. Tino se quedó callado porque no había nada que pudiera decir que arreglara lo que acababa de romper. Esa noche durmieron separados. Lupita en la cama, Tino en el portal, viendo las estrellas y preguntándose si había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Los días antes de la carrera pasaron lentos. Beto entrenó al Machete con cuidado. El caballo estaba en forma perfecta, rápido, fuerte, listo. Pero Beto también estaba nervioso. Se le notaba en la forma en que revisaba las patas del caballo 3 veces al día, en cómo le hablaba bajito antes de cada entrenamiento. Don Tino, le dijo Beto 2 días antes de la carrera. De verdad va a apostar, el rancho ya está apostado, pero podemos cancelar. Podemos decir que el caballo se lastimó. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Por orgullo. Tino lo miró. Porque si cancelo ahora, todos van a decir que le tuve miedo. Van a decir que el Machete le tiene miedo al relámpago. Y no es cierto. Este caballo no le tiene miedo a nada. ¿Y usted? ¿Usted no tiene miedo? Tino no respondió porque la verdad era que sí tenía miedo. Estaba aterrado, pero el miedo ya no importaba. El tren ya había salido de la estación y no había forma de detenerlo. El domingo llegó seco y caliente. El viento norte soplaba fuerte, levantando polvo en remolinos. Para las 10 de la mañana, ya había más de 1000 personas alrededor del carril de Esguazoa. Vinieron de todos lados, de Monterrey, de Apodaca, de Pesquería, de García, hasta de Laredo, porque todos querían ver la carrera del siglo. El zaino invencible contra el pinto tejano. El ranchero modesto contra el ganadero rico, David contra Goliat. Versión norteña. Don Chuy llegó en una camioneta nueva, con el pinto remolcado en un tráiler profesional. El caballo bajo impecable, musculoso, brilloso, con ese aire de animal que conoce su propio poder. Su jinete era un profesional de Laredo con licencia y todo. Llevaba ropa de carreras de verdad, casco, botas especiales. Beto, en cambio, llevaba sus jeans de siempre, una camisa roja que Lupita le había planchado y las botas viejas que usaba para trabajar en el rancho. Tino no había dormido en 2 días. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Rogelio lo acompañaba, pero hasta el compadre estaba nervioso. Se había jugado 5,000 pesos propios, apostándole al Machete. Lupita no fue, se quedó en casa con los muchachos. Antes de que Tino se fuera, ella le dio un beso en la mejilla. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Ese beso era un adiós o un hasta luego. Dependía de lo que pasara en los próximos 20 segundos. Las apuestas se cerraron. 20,000 pesos por lado. 40,000 pesos en total, más todo el dinero que la gente había apostado entre sí. Se calculaba que había más de 100,000 pesos en juego ese día. Don Memo se acercó a Tino antes de la carrera. Tino, todavía estás a tiempo de no, ¿está bien? Entonces, lo único que te voy a decir es esto. Confía en tu caballo. Ese zaino te ha dado 13 victorias. Dale la 14. Pero después de esto, compadre, para. No importa si ganas o pierdes, para. Tino asintió, pero ambos sabían que era otra mentira. Los caballos se metieron en los cajones de salida. El Machete estaba tranquilo, el relámpago pateaba nervioso, el viento soplaba fuerte, el sol pegaba duro, la gente se calló. Ese silencio antes de la tormenta. El juez levantó la mano. La gente respiró profundo. Las puertas se abrieron. El relámpago salió como explosión. Pura potencia, pura velocidad profesional, puro músculo entrenado en las mejores pistas de Texas. Tomó ventaja inmediata. Medio cuerpo, un cuerpo entero. La gente de Don Cuy gritó. Tino sintió que el corazón se le detenía. Pero entonces, a los 50 mete el Machete hizo lo que siempre hacía. Encontró su marcha, ese ritmo que solo él conocía, esa velocidad que parecía venir de otro lugar. No de los músculos, no del entrenamiento, de algo más profundo. Empezó a cerrar la distancia, centímetro a centímetro. El polvo volaba tan denso que apenas se veían las siluetas. Los gritos de la gente eran un rugido continuo. Tino apretaba el sombrero con tanta fuerza que la banda de cuero se rompió. A los 100 metros estaban parejos, cabeza a cabeza, el Machete y el relámpago, el zaino retinto contra el pinto tejano, el orgullo del norte contra el dinero del otro lado. Los últimos 50 metros fueron eternos.
Cada segundo se estiraba, el tiempo se hacía líquido. Tino podía escuchar su propio corazón por encima de los gritos. Podía ver cada grano de polvo suspendido en el aire. Y entonces el machete encontró algo más, una marcha que nadie sabía que existía, un filo escondido en algún lugar de su alma de caballo. Adelantó no mucho, medio cuerpo, una cabeza. Cruzaron la meta, el silencio duró un segundo, y luego el grito, un grito tan fuerte que se escuchó hasta en Apodaca. Tino cayó de rodillas, literalmente. Las piernas no le aguantaron. Rogelio tuvo que levantarlo. El machete había ganado por media cabeza, por esos centímetros que separan la gloria de la ruina, por ese filo que le daba nombre. 14 victorias, 14 triunfos al hilo. No cualquier penco los tiene. Don Chuy no dijo nada, solo pagó los 20,000 pesos. Subió a su camioneta y se fue. Su cara era un poema de rabia contenida. Tino cobró el dinero con manos temblorosas, le dio 5,000 a Beto, 1,000 a Don Memo y el resto lo guardó en una bolsa de lona, apretándola contra el pecho como si fuera un recién nacido. Esa noche pagó el préstamo del banco, recuperó las escrituras del rancho. Cuando llegó a casa, Lupita estaba esperándolo en el portal. No dijo nada, solo lo abrazó y lloró de alivio, de rabia, de amor, de todo. Se acabó, le susurró ella. Por favor, Tino, dime que se acabó. Tino la abrazó fuerte y mintió por última vez. Se acabó, pero en su cabeza ya estaba pensando en la número 15. Después de la victoria 14, algo cambió en la región. El machete ya no era solo un caballo. Era un símbolo, una leyenda viva que la gente podía tocar, ver, correr, apostar. Los domingos las familias se organizaban para ir a verlo entrenar. Los niños le llevaban zanahorias. Las señoras se persignaban cuando pasaba. Es como si tuvieran a un santo de 4 patas, le dijo Don Memo a Tino una tarde en la cuadra Santa Rosa. Tino sonrió. A mí no me molesta. Debería molestarte porque cuando la gente te pone en un altar, compadre, no esperan que bajes y cuando bajas te crucifican. Pero Tino no escuchaba. ¿Cómo podía escuchar cuando todo el mundo le decía que tenía el mejor caballo de Nuevo León? Cuando rancheros de Tamaulipas venían a ofrecerle carreras con apuestas de 30, 40,000 pesos. Cuando en las cantinas de Suazua ya cantaban corridos sobre el machete y los invasores de Nuevo León habían grabado uno que sonaba en todas las radios del norte, de Monterrey, Nuevo León. Señores, traigo un corrido. Tino lo escuchaba en su camioneta vieja cada vez que iba al pueblo. Y cada vez que sonaba esa canción, sentía que crecía 10 centímetros, que su vida modesta de ranchero se había convertido en algo más grande en historia. La carrera 15 fue en Pesquería. El rival era un caballo bayo de Montemorelos. Bueno, pero no extraordinario. Tino apostó solo 10,000. Una apuesta tranquila para él. Ahora ganó por 3 cuerpos, fácil como paseo dominical. La 16 fue en Apodaca contra un alzán importado de Durango. Apostó 15,000. Ganó por 2 cuerpos. Con las ganancias, Tino compró más ganado, arregló el techo completo del rancho, compró una camioneta usada pero decente, mandó a Toño y Carlitos a una escuela mejor en Monterrey. Le compró a Lupita un refrigerador nuevo, de esos con compartimento de hielo. Lupita aceptaba los regalos en silencio. No discutía, pero tampoco celebraba. Vivía con ese miedo constante de que todo se desmoronara, de que una mañana despertara y todo, el rancho, el dinero, la paz, se hubiera evaporado como el agua en verano. ¿Estás feliz?, le dijo una noche a Tino, viéndolo tomar café en el portal. Estoy feliz, respondió él. ¿De verdad estás asustado de detenerte? Tino la miró. ¿Por qué tendría que estar asustado? Porque cuando te detienes, Tino, vuelves a ser solo tú, no el hombre del caballo campeón, solo tú. Tino no respondió porque ella había dado en el clavo y dolía. La carrera 17 fue la más espectacular hasta ese momento. Se corrió en Laredo, en una pista formal con gradas, locutores y apuestas oficiales. El rival era un caballo que había ganado 15 carreras en Texas, un ruano con fama de ser el más rápido del otro lado. La apuesta subió a 25,000 pesos. Tino metió todo lo que tenía. Rogelio también apostó fuerte. Hasta Don Memo, que normalmente no apostaba, puso 1,000 pesos por el machete. Fueron más de 3,000 personas a esa carrera. Tino nunca había visto tanta gente junta por un caballo. Había familias completas. Había gente que viajó desde Monterrey en caravanas, había bandas tocando en las gradas, había vendedores de tacos, de cervezas, de sombreros. Lupita fue a esa carrera, era la primera vez en meses que iba. Se sentó con Toño y Carlitos en las gradas, con las manos entrelazadas y los labios moviéndose en oración silenciosa. Cuando las puertas se abrieron, el ruido fue tan fuerte que asustó a los caballos. El machete salió un segundo tarde. El ruano de Texas tomó ventaja. Medio cuerpo, un cuerpo, 2 cuerpos. Lupita cerró los ojos, no podía ver. Pero Toño y Carlitos gritaban: «¡Vamos, machete, vamos!». Y el Seino retinto como siempre encontró su ritmo. Empezó a cerrar la brecha poco a poco. El ruano era rápido, pero el machete era otra cosa. Era filo, era precisión, era hambre. A los últimos 30 metros estaban empatados.
La gente gritaba tan fuerte que las gradas temblaban. Tino no respiraba. Beto estaba pegado al cuello del machete, sin azuzarlo, solo dejándolo correr. Cruzaron la meta juntos. Tan juntos que hasta con photo finish tardaron 5 minutos en declarar ganador. El machete ganó por una nariz, literalmente, la punta del hocico cruzando milímetros antes. El estadio explotó. Tino saltó las vallas y corrió hacia el carril. Abrazó a Beto, abrazó al machete. Lloró sin vergüenza frente a 3.000 personas porque en ese momento no era un hombre tratando de ser más grande que su vida. Era simplemente un hombre que amaba a su caballo. Lupita bajó de las gradas y lo abrazó también. «Está bien», le dijo. «Está bien». Esa noche hubo fiesta en Suazua. Tino invitó a medio pueblo a su rancho. Asaron 3 reses, trajeron cerveza en cajas. Los invasores de Nuevo León tocaron en vivo. El corrido del machete sonó 5 veces seguidas. Don Memo, ya con unas cervezas encima, le dijo a Tino: 17 victorias, compadre. Ese caballo ya es inmortal. Todavía no, respondió Tino. Falta más. ¿Cuánto más? 20 victorias, 30. ¿Cuándo es suficiente? Tino miró hacia el corral, donde el machete descansaba, ajeno a la fiesta, masticando o en paz. No sé, admitió Tino, pero todavía no es suficiente. Las victorias 18 y 19 fueron en Suazua y Apodaca, rápidas, contundentes. El machete ganó ambas por más de 2 cuerpos. Ya ni siquiera era competencia, era exhibición. La gente iba a ver al campeón, no a ver una carrera incierta. Para la carrera 20, Tino ya era famoso en todo el norte. Lo invitaban a entrevistas en la radio, le pedían fotos con el machete. Los niños lo señalaban en la calle. «Ese es Tino Cárdenas», decían, «el del caballo que no pierde». Y Tino sonreía, firmaba autógrafos, daba entrevistas donde decía cosas humildes, pero que sonaban a orgullo. «Es el caballo, no yo. Yo solo lo cuido». Pero en el fondo sabía que era mentira, porque él y el machete eran uno. El caballo corría, pero Tino vivía a través de esas carreras. Cada victoria era suya. Cada grito de la multitud era para él. La carrera 20 fue contra un caballo que Don Chuy Salazar trajo de Sonora. Don Chuy todavía quería venganza. Todavía odiaba haber perdido contra Tino Cárdenas. La apuesta fue de 30,000 pesos, la más grande hasta ese momento. Tino metió 20,000, todo lo que había ganado en las últimas 3 carreras, porque en su mente ya no había opción de perder. Perder era imposible. Perder no existía. La carrera fue en Suazua ante más de 15 personas. El Zaino ganó por cuerpo y medio. 20 victorias, 20 triunfos al hilo. Esa noche, borracho de felicidad y cerveza, Tino le dijo a Lupita: «¿Ves? Te dije que no iba a perder». Lupita lo miró con tristeza. «Algún día vas a perder, Tino. Todos pierden algún día». El machete. No, el machete es un caballo. No es Dios. Tino se rió. «Para mí sí lo es». Y ahí estaba el problema, porque Tino Cárdenas ya no veía al machete como un animal. Lo veía como prueba de que él era especial, de que su vida significaba algo, de que no era solo un ranchero más del montón. La carrera 21 fue rápida. 25,000 pesos de apuesta. Victoria por 3 cuerpos. La 22 también, 30,000 victoria por 2 cuerpos. El dinero entraba, las victorias se acumulaban, la leyenda crecía, pero algo estaba cambiando. Beto lo notó primero. El machete entrenaba bien, comía bien, pero había algo en sus ojos. Una fatiga que no era física, era otra cosa, como si el caballo empezara a cansarse, no de correr, sino de la presión de tener que ganar siempre. «Don Tino», le dijo Beto, después de la carrera 22. «Creo que el machete necesita un descanso largo». Ya descansó después de la 13. Eso fue hace meses. El caballo necesita tiempo. Necesita no pensar en carreras por un rato. Después de la 25, prometió Tino, después de llegar a 25, le doy un descanso de 6 meses. Y si no llega a 25, Tino lo miró con ojos fríos. «Va a llegar». Beto no insistió, pero esa noche, abrazando al machete en la cuadra, le susurró: «Perdóname, compa, yo sé que estás cansado». Pero él no entiende. El caballo, como si comprendiera. Apoyó la cabeza en el hombro de Beto y respiró profundo. Porque los caballos no hablan, pero sienten. Y el machete sentía que algo estaba mal, que la gloria tenía un precio, y que ese precio, tarde o temprano, se iba a cobrar. La carrera 23 se anunció para un domingo de agosto en Pesquería. El rival era un caballo tordillo de San Luis Potosí, con buena reputación, pero sin ninguna racha espectacular. Debería ser fácil. Otra victoria para añadir al conteo. Pero esa semana algo pasó. El martes, Beto notó que el machete estaba más lento en los entrenamientos. No mucho, solo un poco. Esa fracción de segundo que separa lo excelente de lo normal. Le revisó las patas, la respiración, los ojos. Todo parecía estar bien, pero algo no estaba bien. «Don Tino, el machete está cansado». «Todos estamos cansados», respondió Tino, sin levantar la vista de los papeles, donde calculaba las ganancias de las últimas carreras. «No me refiero a cansancio normal, me refiero a que ese caballo ya no tiene la misma hambre». Tino levantó la vista.
Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir que, antes, cuando lo sacaba a entrenar, el Machete peleaba por salir, jalaba, se desesperaba. Ahora solo obedece. Corre porque se lo pido, no porque quiera. Tino se levantó y fue al corral. Vio al Machete parado en la sombra con la cabeza baja descansando. El caballo se veía bien, musculoso, saludable. Pero Beto tenía razón. Había algo en su postura, una resignación que no había estado ahí antes. Es solo una mala semana, dijo Tino, más para convencerse a sí mismo que para convencer a Beto. Con 3 días más de descanso, va a estar bien. Beto no discutió, pero esa noche, don Memo lo visitó en el rancho. Tino, necesito hablar contigo. Dime, el caballo necesita retirarse. Tino se rió. Retirarse. Tiene apenas 6 años. Está en su mejor momento. No me refiero a edad, me refiero a que ese animal ya dio todo lo que tenía que dar. 23 victorias es más de lo que cualquier caballo de carreras parejas logra en toda su vida. Ya escribió su leyenda, ahora necesita descansar. Va a descansar después de la 25. Don Memo suspiró. ¿Y si no hay 25? ¿Y si la 23 es su última? Uy, no va a ser su última. Tino, escúchame. Yo he visto esto antes. He visto caballos campeones que llegan a un punto donde ya no pueden más. No físicamente, mentalmente se cansan de la presión. Se cansan de tener que ser perfectos cada vez. Y cuando se cansan, cometen errores y los errores cuestan. El Machete no comete errores. Todos cometen errores, compadre. Hasta los santos. Tino se quedó callado mirando hacia el corral. El Machete dormitaba bajo la luz de la luna. Una más, dijo Tino finalmente. Dame esta una más. Si veo que no está bien, cancelo la siguiente. Don Memo negó con la cabeza, pero no insistió. Conocía ese tono de voz. Era el tono de un hombre que ya había tomado su decisión y nada lo haría cambiar. El domingo llegó nublado, raro para agosto, pero bienvenido. El calor había sido brutal las últimas semanas y las nubes prometían alivio. Tino llegó a la pista de pesquería a las 10 de la mañana. Ya había como 500 personas esperando. El Machete salió del remolque tranquilo, demasiado tranquilo. Beto lo notó inmediatamente. Donino, el caballo no está enfocado. Va a estarlo cuando empecemos. No, señor, algo está mal. Tino lo ignoró. La apuesta ya estaba hecha. 20,000 pesos. No podía retractarse ahora. El Tardillo de San Luis Potosí era un caballo sólido, nada espectacular, pero constante. Su dueño era un ganadero humilde, de esos que criaban caballos por amor al deporte, no por negocio. No había venido a humillar a nadie, solo a correr una carrera honesta. Los caballos entraron a los cajones. El Machete estaba quieto, demasiado quieto. Beto le habló bajito. Vamos, compa, una más. Dame una más como las de antes. Las puertas se abrieron. El Machete salió medio segundo tarde. Ese medio segundo, que en carreras de 20 segundos es una eternidad, el Tardillo tomó ventaja inmediata. La gente murmuró. Algunos que habían apostado por el Machete empezaron a maldecir. Tino apretaba el sombrero tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. A los 100 metros, el Machete empezó a cerrar la brecha, pero no con la explosividad de antes, con esfuerzo, como si cada centímetro ganado le costara más de lo que debería. El Tardillo corría bien, consistente, sin miedo, sin presión. A los 150 metros estaban parejos, cabeza a cabeza. El polvo volaba, los gritos subían, pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que no era emoción, era miedo. Los últimos 50 metros fueron agónicos. El Machete empujó. Beto lo azuzó por primera vez en meses. El caballo respondió, pero su respuesta fue lenta, tardía. Cruzaron la meta. Por un segundo nadie supo quién había ganado. Estaba tan cerrado que hasta los veedores tuvieron que discutir. La gente retenía el aliento. Tino sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Después de 3 minutos, el veredicto, el Machete ganó por un hocico, por esos centímetros que apenas cuentan como victoria. El grito de alivio de la gente fue más susto que celebración. Tino cobró los 20,000 pesos. Pero no había júbilo, solo alivio. El alivio de quien acaba de esquivar una bala. Beto bajó del caballo y lo abrazó. El Machete respiraba pesado, no estaba exhausto físicamente, pero algo en él se había quebrado. Ese fuego, que siempre tenía en los ojos, estaba más opaco. Don Tino, dijo Beto con voz firme. No más, este caballo ya no puede. Ganó, respondió Tino, pero su voz sonaba hueca. Ganó porque tuvo suerte, porque el otro caballo no era gran cosa. Pero si le ponemos un rival serio, va a perder. Y no por falta de velocidad, por falta de ganas. Tino miró al Machete. El caballo lo miró de vuelta y por primera vez Tino vio algo en esos ojos que nunca había visto antes. Cansancio, no de cuerpo, de alma. Una más, dijo Tino. Solo una más para llegar a las 25 y después se retira. Te lo prometo. ¿A quién se lo prometes? ¿A mí o a usted mismo? Tino no respondió. Esa noche en el rancho, Lupita lo estaba esperando. Había escuchado de la carrera, de lo cerca que había estado. Ya basta, Tino. Falta una más. No, falta una más.
ya es suficiente. Ese caballo ya te dio todo. Ya te dio gloria, dinero, fama. Ya escribió su historia. Déjalo descansar. Después de la 25. Lupita lo miró con ojos cansados. ¿Y si pierde la 25, qué va a pasar? ¿Vas a querer la 26 para borrar la derrota? ¿Y si pierde esa también? ¿Cuándo para esto, Tino? No va a perder. Sí va a perder. Todos pierden algún día y mientras más lo empujas, más cerca está ese día. Tino se levantó de la mesa y se fue al portal. Lupita no lo siguió. Se quedó en la cocina con las manos en la mesa, llorando en silencio. En el corral el machete descansaba. Tino se acercó y le acarició el cuello. El caballo no se movió, solo respiró profundo, como si supiera lo que venía. Una más, le susurró Tino. Dame una más y te juro que descansas. Te juro que no te vuelvo a pedir nada. El machete no respondió porque los caballos no hablan y aunque pudieran, ese caballo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Había ganado 23 carreras. Había hecho campeón a un ranchero modesto. Había escrito su nombre en la historia de Nuevo León, pero Tino no escuchaba porque los adictos nunca escuchan. Y Tino Cárdenas era adicto a la gloria, adicto a la sensación de ser más grande que su propia vida. Adicto a ese grito de la multitud que decía, ahí va el machete, el invencible. Y la adicción, compadre, siempre cobra su precio. Siempre. La pregunta no era si iba a cobrarlo. La pregunta era cuándo. La carrera 24 se anunció para un domingo de septiembre en Suazoa y esta vez Don Cuy Salazar trajo lo mejor que el dinero podía comprar. Un caballo bayo de Kentucky con papeles certificados, línea de sangre de campeones mundiales, entrenado por profesionales. Le decían el Cometa. Y según los rumores, ese caballo había ganado 30 carreras en Estados Unidos. La apuesta subió a 50,000 pesos, la más grande en la historia de las carreras parejas de Nuevo León. 50,000 por lado, 100,000 pesos en total. Tino no tenía 50,000, tenía 30. Le pidió 10,000 prestados a Rogelio y los otros 10 los consiguió vendiendo ganado que todavía no había nacido. Vendió las crías futuras de sus vacas, vendió promesas. Cuando Lupita se enteró, no gritó, no lloró, solo lo miró con esa mirada que ya no tenía esperanza, solo resignación. Cuando esto termine, le dijo, no sé si voy a seguir aquí. Tino sintió que algo se le rompía por dentro, pero no dijo nada porque ya no había palabras que arreglaran lo que había roto. La semana antes de la carrera fue la más larga de la vida de Tino. El machete entrenaba, pero sin ese brillo de antes. Beto lo montaba con el corazón pesado, sabiendo que esto era un error, pero sin poder detenerlo. Don Tino, le dijo Beto el viernes antes de la carrera, ese caballo de Don Chud es en serio. No es como las demás. Y sé, no cenar, no sabe. Yo vi esos entrenamientos. Es caballo es una máquina. Es velocidad pura. Si el machete no está al 100, vía perder. El machete, vía estar bien. De verdad o usted solo quiere creerlo. Tino lo miró con ojos cansados. Beto, entiende algo. Yo no puedo perder esta carrera. No es solo el dinero, es todo. Si pierdo esto, pierdo el rancho, pierdo la confianza de la gente, pierdo todo lo que he construido. Puedo via perder algo peor si lo empuja demasiado. Via a perder al caballo. Tino ese cuedo calado porque sabía que Beto tenía razón, pero ya era tarde para retractarse. El tren ya había salido y no había forma de detenerlo. El sábado en la noche, Tino no durmió. Ese cuedo en el puerto viendo las estrellas, pensando en todo lo que había pasado en los últimos ecos. Como había empezado con un patro flaco que nadie quería. Como es patro ese había convertido en leyenda. Como el mismo ese había convertido en alguien. Rogelio vino a visitarlo cerca de la medianoche, traía una botella de mezcal. No deberías tomar antes de la carrera, le dio Tino, no es para ti, es para mí, porque yo sí sé que esto puede salir mal. Ese sentaron en silencio viendo la noche. Después de un rato, Rogelio habló. Tino, ¿recuerdas cuando éramos chamacos? Cuando lo único que queríamos era tener un pedazo de tierra y vivir en paz. Sí, ¿qué pasó? Cuando dejó de ser suficiente. Tino suspiró. No sé, compadre. Creo que cuando observo lo que es ser más grande que su propia vida, ya no puede volver a ser pequeño. Pero nunca fuiste pequeño, Tino. Siempre fuiste un buen hombre. Eso es grande. No es lo mismo.
Teens razón. No es lo mismo. Porque ser bueno es para siempre. Ser famoso es hasta que pierdes. Rogelio es fu a la one de la manana. Tino es cuedo ahi. Solo con sus pensamientos y el sonido de los grillos. En el corral el machete dormía o tal vez solo finge dormir. El domingo amaneció despejado y caliente. Para las 8 de la mañana había más de 2,000 personas en el carril de Huasca. Vinieron de todos lados, de Monterrey, de Saltillo, de Laredo, de Nuevo Laredo, hasta de Texas, porque todos querían ver la carrera del siglo. El Seno Invencible contra el Vail de Kentucky, la Leyenda Local contra el Dinero Gringo, Don Cuelego en una caravana de camionetas. El Cometa Bayo del Ramal como estrella de sign. Musculoso, brillante, impeccable. Su geni era en profesional con licencia internacional. Traía equipo de última generación. El machete lego en el remolque viejo de Tino. Bayo tranquilo, sin aspavientos. No parece en caballo que estuviera por correr la carrera de su vida. Parece en caballo que solo quería de concert. Pero lo preparó en silencio. Le revisó todo 3 veces, las herraduras, las patas, la silla. Todo estaba bien, excepto lo que no se podía revisar, el corazón del animal. Lupita llegó con los muchachos. Tino se sorprendió de verla. Ella se acercó y lo abrazó. Vine por quiero estar aquí. Le dio pase lo que pase. Tono y Carlitos abrazaron a su papá. Vía ganar, ¿verdad? Pregunta Carlitos. Tino no supo que responder. Las apuestas se cerraron 50,000 por lado, pero con todas las apuestas laterales de la gente se calculaba que había más de 300,000 pesos en juego ese día. Era la carrera más grande en la historia de Nuevo León. Don Memo se acercó a Tino antes de que empezara. Tino, todavía puedes cancelar. Puedes decir que el caballo está enfermo. Nadie te va a juzgar. Sí, me van a juzgar. Van a decir que le tuve miedo. Es mejor que digan que tuviste miedo a que destruyas a tu caballo. Tino miró a Don Memo con ojos vidriosos. Es muy tarde, Don Memo. Ya es muy tarde para todo. Los caballos entraron a los cajones. El cometa patiba, nervioso, lleno de energía. El machete estaba quieto, demasiado quieto, como si supiera que esto era el final. De una forma u otra, Beto montó y le habló al oído. Campa, dame una más, solo una más, como las de antes, por favor. Las 2,000 personas se calaron. Y silencio antes del huracán. El juez levantó la mano. Tino dejó de respirar. Las puertas se abrieron. El cometa salió como bala de cañón, explosivo, perfecto. Pura máquina estadounidense tomó ventaja inmediata. Medio cuerpo en cuerpo. La gente de Don Q gritó. Tino sintió que el mundo se detenía, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El machete y seno retinto que todos pensaban que ya no tenía nada más que dar. Encontró algo no en sus músculos, no en sus pulmones, en el lugar más profundo. En es lugar donde viven las leyendas. En es lugar donde los campeones encuentran lo imposible cuando todo parece perdido. Arrancó, no gradualmente, no poco a poco. Arrancó con esa velocidad explosiva que no había mostrado en semanas. Con ese filo que le daba nombre, con ese hambre que todos creían muerta. Pero que solo estaba dormida, empezó a cerrar la brecha rápido, muy rápido. El cometa corría perfecto, pero el machete corría como si el underscore lo persiguiera, como si todo lo que había sido, todo lo que había hecho, todo lo que representaba, dependiera de estos 20 segundos. A los 100 metros estaban parados. El grito de la gente fue tan fuerte que se escuchó hasta en Apodaca. Lupita lloraba.
Tono y Carlitos gritaban hasta quedarse roncos. Rogelio apretaba el sombrero con las dos manos, con lágrimas corriendo por la cara. Los últimos 50 metros fueron épicos. No había otra palabra. El cometa empiaba, el machete empiaba más, cabeza a cabeza, hocico a chico. El polvo era tan denso que apenas se veían las siluetas. Los gritos se fundían en rugido continuo. Y entonces, tan met de la meta, el machete encontró la marca que nadie sabía que existía. Es último filo escondido en lo más profundo de su ser, adelanto. No mucho, una cabeza. Media cabeza. Cruzaron la mitad. El silencio duró un segundo y luego la explosión. El grito más fuerte en la historia de Suazca. La gente saltaba, lloraba, se abrazaba, tiraban sombreros al aire. Las mujeres se persignaban, los hombres gritaban hasta quedarse sin voz. El machete había ganado por media cabeza, por esos centímetros que separan lo extraordinario de lo imposible. 24 victorias, 24 triunfos al hilo. Tino Kao de rodillas y Loro. Loro como no había logrado desde que era niña. Loro de alivio, de felicidad, de agradecimiento, de culpa, de todo. Lupita corrió hacia el y lo abrazó. Los muchachos también. Rogelio también. Don Memo también. Beto Bayo del Caballo y lo abrazó con todas sus fuerzas. Lo hiciste, compa, lo hiciste el machete temblaba, no de cansancio, de emoción, como si supiera que había hecho algo grande, algo que nadie olvidaría. Don Che pagó los 50,000 pesos sin decir palabra. Subió a su camioneta y se fue. Su cara era pura derrota. Y esa noche hubo fiesta en todo Suazca, en cada casa, en cada cantina. Los invasores de Nuevo León tocaron hasta el amanecer. El corrido del machete sonó 100 veces y Tino. Por primera vez en Ecos se sintió completo como si todo el sacrificio, todo el riesgo, todo el miedo hubiera valido la pena. Porque el machete le había dado la victoria más grande de su vida. Le había dado gloria, le había dado inmortalidad, le había dado razón para creer que los sueños a veces se hacen realidad. Después de la victoria 24, Tino cumplió su promesa. Llevó el machete a la cuadra Santa Rosa y le dio descanso. Descanso de verdad, sin entrenamientos, sin presión, solo en fresco, agua limpia y el sol de septiembre calentando el corral. Don Memo lo recibió con una sonrisa. 24 victorias Tino. Es Caballo ya es historia. Yo lo es, respondió Tino, pero su voz sonaba diferente, más suave como si algo dentro de él también hubiera descansado con esa última victoria. El machete descansaba bajo la sombra de un mezquite con una pata trasera relajada, los ojos medio cerrados. Parecía en paz por primera vez en Ecos, como si supiera que ya no tenía que demostrar nada, como si finalmente pudiera simplemente ser un caballo. Tino lo visitaba todos los días. Se sentaba en una silla vieja al lado del corral y simplemente lo veía. No hablaba, no planeaba, solo miraba. Y en esos momentos de silencio empezó a darse cuenta de algo que había estado negando por Ecos. Estaba cansado, cansado de la prisión, cansado del miedo constante de perder, cansado de vivir cada semana esperando la siguiente carrera.